Hola queridos amigos, buenas noches. Es un gusto para el Ángel Editor estar con ustedes en una nueva noche de lanzamiento de la presentación de un nuevo libro de la editorial El Ángel. Estamos muy felices y complacidos de que nos acompañen, de que esté con nosotros eh, la escritora que ahora nos entrega un nuevo libro. Ella está en Loja. Yo soy Javier Oquendo, estoy en Quito, Ecuador, y nos sentimos muy orgullosos de tener la presencia de Susana Álvarez con nosotros para presentar su libro Sombra de la Reina Púrpura. Este es un nuevo hijo de la colección Flor de Ángel de nuestra editorial. Muy complacidos por su presencia, por su participación, y espero que esta sea una noche especial en medio de esta época de confinamiento. Estamos pues muy felices de saber que la literatura sigue triunfando pese a cualquier situación que nos pueda hacer sentir o tristes o afligidos. La literatura está allí para salvarnos. En esta ocasión, la querida escritora, una escritora pues muy conocida, muy importante, la escritora ambateña Marta Susana Álvarez, nos trae un libro de relatos, Sombra de la Reina Púrpura. Este libro nace eh, pues en medio del confinamiento. Nos tocó trabajar con Susi la edición, cosa que me parece muy interesante porque esto nos pone a relación el gran trabajo que se ha hecho a nivel mundial con la literatura y con su reflexión. Pienso que en la actualidad la literatura y la música, las dos sobre todo, han sido las artes que más han podido ser difundidas a través de estas nuevas plataformas o de estos nuevos no lugares, como se les dice ahora, ¿no? Dentro de esta suerte de universo paralelo que es el universo de lo digital. Sin embargo, tenemos aquí la presencia del libro. Es decir, el libro está con nosotros, podemos sentirlo, podemos olerlo, eh, podemos estar con él, o él puede estar con nosotros. Y eso es ya una cosa que nos llena y que nos eh, hace feliz. Eh, Voy a leer la ficha de la querida Marta Susana Álvarez. Ella nace, como les decía, en Ambato, Ecuador. Es licenciada en Lengua y Literatura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central del Ecuador. Ejerció la docencia universitaria y secundaria, miembro de número de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, donde ella radica, del Consejo Hispanoamericano de Letras y Artes, de la Unión Hispano-Mundial de Escritores y de Naciones Unidas de las Letras, Uniletras, en Ecuador. Ha escrito ya muchos libros de poesía, entre los que están Memorial de los Días, Celosía del Alba, Fiorella de Agua, Travesía del Viento en el Jazmín Disperso, y también ha hecho mucha crítica literaria, sobre todo crítica estilística, como por ejemplo en sus libros Ellos son y están aquí, Encuentros, Palabra en plenitud silenciosa de vida. También ha escrito libros sobre cultura popular, como la Antología de la Leyenda Ecuatoriana, Loja y sus leyendas,
cuentos, mitos, leyendas y fantasías lojanas, en donde ha sido coautora. Ha hecho también talleres literarios de estilística y creatividad. Además, ha trabajado en antropología social, Mujeres del Péndulo, Buril de la Memoria 1, 2 y 3. Ha sido una gran activista cultural. Organizó la primera Bienal de Escritores de Literatura Contemporánea de Zamora, el Encuentro Nacional de Poetas Loja 2014. En el 2012, con justa razón, la Municipalidad de Ambato le otorgó la condecoración Juan León Mera en reconocimiento de su obra literaria y de gestión cultural. El Comité Ecuatoriano de Cooperación con la Comisión Interamericana de Mujeres le entregó la presea Mujer Ecuatoriana Ilustre al servicio de Loja en el año 2015. Estamos entonces ante una presencia importante de las letras femeninas del Ecuador. Ella ahora nos presenta este libro al que lo aplaudimos porque además ella siempre queriendo entrar, adentrarse en la vanguardia, ha subtitulado a este libro Cuentos de Realismo Crítico. Ella nos va a contar algo sobre este realismo que ella nos propone en base a estos 10 cuentos eh, que ha trabajado la querida Susana en su última etapa. Yo quiero leer también un pequeño fragmento de el prólogo que tiene este libro, escrito por el querido escritor cotopaxense Franklin Barriga López, que además en la actualidad es el presidente de la Academia Nacional de Historia. En una parte de su magnífico prólogo, dice Franklin: el estilo de Susana Álvarez, propio de una dama de distinción y de una escritora que tiene la autoestima en grado de cúspide, jamás podía descender a pintar imágenes de alcantarilla o utilizar el mismo lenguaje de los burdeles, como prolifera en no pocos autores del realismo crudo y hasta escatológico, no del mágico que cautiva y que inmortalizó Gabriel García Márquez. Por eso, la denuncia es proyectada mediante una prosa admirable que no deja de irritar por lo que relata. Guante de fina seda oculta férreo puño para despertar conciencias y sentimientos de cambio imprescindible, a fin de enderezar rumbos torcidos y fijar metas sin latitudes tormentosas. Fíjense qué interesante resulta enfrentar, por un lado, la idea de la denuncia social y, por otro lado, enfrentar la idea de la utilización del lenguaje. No siempre el lenguaje al que en algún momento lo que podríamos llamar el realismo crudo eh, fue solamente o únicamente el que sirvió para trabajar la idea de la denuncia, o el realismo expresionista de los famosos indigenistas, ¿no? Sino que en este caso es una prosa que se sostiene en un lenguaje mucho más mesurado y, como dice Franklin Barriga López, de una elegancia que Susana Álvarez trata efectivamente de introducir en base a esa elegancia un interesante eh, punto de vista y punto literario además, ¿no? Yo también escribí en la contraportada de este bello libro, que además déjenme contarle que la fotografía de portada de nuestro querido libro de la colección eh,
Flor de Ángel, la fotografía es de nada menos ni nada más que de la propia autora, cosa que nos parece muy interesante, que el libro prácticamente haya sido ideado para nuestra colección, no solamente en la parte escritural, sino también en su visión estética, en la parte como objeto. Em, Voy a leerles el texto de contratapa que escribí para este libro. Por estos cuentos quiere pasar la elocuencia, armando una verdad desde este género mimado de la literatura ecuatoriana. Susana Álvarez se aupa en esta nueva realidad. La crítica, desde su retórica, lleva de la mano al lector por caminos sinuosos, donde el narrador elabora unos personajes cómplices de pensamiento, como son todos los personajes, para explorar las nuevas realidades del ser humano, sus nuevas derrotas, sus causas empedernidas, su lugar en el mundo, sus circunstancias que se juzgan en las tramas y que dejan aflorar el espíritu notable de lo políticamente correcto, de lo que el mundo necesita para la estabilidad y la conexión. Estos relatos de Susana Álvarez vienen a integrar el catálogo de nuevos narradores ecuatorianos y revitalizarán indudablemente y con fuerza el puesto en el que la literatura de nuestro país ha llegado a tener en la actualidad. Somos el país de poetas, cuentistas y pintores. Y aquí queda la muestra. Aquí las huellas de una incansable voz de mujer. Que así sea, ni más ni menos. Y es verdad, ¿no? El Ecuador es el país de los grandes cuentistas, del gran cuento latinoamericano. Me da mucho gusto, querida Susi, que integres el catálogo del Ángel Editor y que en esta noche fría, quiteña, no sé cómo esté en Loja, pero aquí tenemos un poco de frío, eh, se caliente el ambiente digital con tu libro y con tu presencia y sobre todo con la presencia permanente de tus cuentos. Te agradecemos mucho el que estés con nosotros, te damos un fuerte abrazo y voy a presentar ahora al querido poeta, escritor y editor Santiago Grijalva, que va a hacer un acercamiento a tu libro de cuentos. Un gusto para mí, les mando un abrazo y adelante, vamos a continuar con esta noche de bautizo. Buenas noches con todos. Qué gusto poder estar aquí. Qué alegría estar presentando el libro de Susana, que nos ha llevado un tiempo considerable en la elaboración del libro, en la elaboración del concepto. Un libro que se ha ido sosteniendo eh, desde su inicio, ¿no? Desde que nosotros recibimos este primer acercamiento al libro, lo decidimos con todas las personas de la editorial que se debía de publicar. Y he escrito este texto que se llama Lo púrpura del lenguaje. ¿Cuál es el tiempo para la literatura? A veces creemos que puede durar más de 12 años, como los que tardó Ernesto Sábato en escribir El túnel, y después su secuela en 13 años. Tenemos aquellas opciones de la literatura que se generan entre un tiempo indistinto al torrente abrumador que nos invade. Es verdad que a veces la luz se demora en llegar a las sombras, pero existen ocasiones donde el verbo persiste sobre un tiempo indefinido y presuroso, dejándonos estaqueados en la mitad de los escritos que solo se podría determinar en su consistencia. Cualquiera de los dos es válido, siempre y cuando perdure el sentido inequívoco de potenciar el lenguaje por medio de los discursos. Todo existe si se atraviesa por el lenguaje. Es ahí en ese momento donde todo se genera
en acto catártico y recurrente sobre la espontaneidad y la reconstrucción de los cuentos en este particular. El reconocimiento del contexto puede ser un reto frente a los escritores, despegarse de la voz del yo, dejando de lado esa subjetividad recurrente a la narrativa y sobre todo en la poesía. Hago alusión a esto debido a que conocí en la primera ocasión a Marta Susana Álvarez en su faceta de poeta y en su retrospección hacia adentro y reconocimiento histórico. Abundantes son los escritos poéticos de Susana. Sin embargo, en esta nueva faceta que propone Álvarez, se deja ver una distinción sobre lo que hay en su mundo interno y lo que reconoce de su mundo externo. Y es así como nace Sombra de la Reina Púrpura. Desde esa creación comprometida y responsable con la palabra, el libro está compuesto por 10 cuentos de realismo crítico. Esto último es sumamente importante en la literatura de este libro, en la escritura de este libro. Es decir, este es el vástago y ancla por donde se sujeta el nuevo y flamante libro de Álvarez. Los cuentos se encuentran cargados de un lenguaje coloquial, de historias vívidas y cercanas, de esos rumores que a menudo pueden llegar a nuestras oídas, pero decidimos hacer caso omiso a su cercanía. Estoy convencido de que ahí se encuentra la importancia de la literatura, y especialmente la de este libro. Es decir, llegar a construir la significancia cercana y legible a lo cotidiano. ¿De qué nos sirve desentendernos de todo lo que nos circunda? Bien se sabe que el sujeto, desde la acepción primera, es un individuo que se encuentra sujetado al contexto, a la historia, a un algo que lo rodea. Además, el otro construye, es decir, que sin el otro no es posible la existencia, y el mismo acto de creación se ve en un efecto implícito en la generación de los discursos. Por eso es de vital importancia el libro que presentamos hoy en la noche, porque siempre se encuentra vertiéndose hacia un otro, reconociendo a aquellos que no han podido atravesar por el lenguaje, hacia esas historias que suelen ser impactantes, pero es porque vemos en un encabezado o en un determinado espacio. Pero Susana decide ir más allá, decide acercarse a los protagonistas de dichas noticias, crónicas, darles una voz desde el sentir, desde la narración y la construcción simbólica. Es similar a una etnografía, es decir, entender el fenómeno desde adentro, sin posturas y sin prejuicios o juicios de valor. Nos enfrentamos a los hechos mismos, con el pulso intenso, repleto de lugares olvidados, de lenguajes coloquiales, de recurrencias, de espejos, de historias, especialmente de historias. Es una forma de mirar al otro marginado, o olvidar, o olvidado, y darles una voz. Si el tiempo, la soledad y las noches nos reclaman una lectura segura, nos reclaman silenciosos espacios para recurrir, para sentirnos a salvo, estoy seguro que Sombra de la Reina Púrpura de Marta Susana Álvarez será aquel espacio indispensable para estar cerca de la voz del otro, cerca de la vida cotidiana y consistente, y conscientes que aún la belleza puede prevalecer sobre todas las adversidades, sobre todo aquello que nos duele, sobre todo aquello que es necesario reconocer. Gracias, Susanita, por este libro y bienvenida a la colección Flor de Ángel. Muchas gracias, querido Santi. Eh, un muy buen texto para, para tu libro, que estoy seguro que va a ser merecedor de muchos halagos y sobre todo de muchos lectores, ¿no? Que es lo meritorio para un libro que nace y que cada libro tiene un recorrido, un camino, ¿no? Y yo estoy seguro que tu libro va a tener los caminos que se merece. Bueno, vamos a escuchar ahora antes de
continuar con la parte académica y presentar a la autora. Vamos a presentar ahora la parte musical. Y tenemos a el maestro Marcelo Proaño, que nos va a interpretar unas melodías, unas canciones. Le voy a pedir al maestro que por favor reactive el audio para escucharlo. Entonces, adelante, Marcelo Proaño. Bueno, primeramente quiero felicitar a las personas que hacen posible estos programas culturales y en especial a mi queridísima amiga, la escritora Susanita Álvarez Galarza, quien en este día presenta su libro. Con todo cariño para Susanita y todos ustedes, estas melodías que voy a interpretar. Muchas gracias. Primeramente, interpretaré para ustedes al piano el aire típico No atormentes más mi vida. En segundo lugar, el pasillo Latidos.
Muchas gracias, querido maestro, por Muchas esta gracias. gran interpretación. Espero que le haya gustado. Nos ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora tenemos que escuchar a nuestra querida autora. Vamos a darle la palabra a la querida Susana Álvarez, a que pues nos hable sobre su hijo reciente. Estaba escuchando que Susi tiene ya 20 libros publicados de manera individual, es decir, toda una faena literaria, toda una enorme carrera. Y este es, según escuché, es su libro 20, lo cual debería ser un doble festejo, ¿no? Y también tenemos esa otra hermosa esperanza que es el de que luego cuando la vida nos permita volvernos a encontrar, volvamos a hacer estas presentaciones pendientes en donde estaremos de cuerpo presente y eh, con el abrazo que lo hemos retenido tanto tiempo y sobre todo con el objeto llamado libro que es el que aún seguimos extrañando y queriendo, ¿no? Querida Susi, por favor, adelante. Eh, Buenas noches, mis distinguidos amigos Javier y Santiago. Marcelito, después de una música tan hermosa, tan nuestra, tan propia del Ecuador, me cabe hablar algo sobre este libro que es tan ecuatoriano por su contenido. Y antes de esto, presentar mis agradecimientos infinitos. No me cabe la gratitud en mi corazón, no me cabe porque cuánto te agradezco, Javier, ese ímpetu que tienes, esa elocuencia, ese amor, esa pasión que entregas a un libro, a eso, a ese oficio de escritor, de presentador y sobre todo, en este caso, de amigo. Muchas gracias, Javier. Lo mismo, Santiaguito. Qué maravilla. Ustedes se han unido para dar mucho afecto a El Ángel Editor y por supuesto a los que hemos querido publicar ahí. Marcelito querido, te agradezco desde el fondo de mi corazón. He vuelto a escuchar tus melodías a los muchos años, a los muchos años. Con Marcelo también nos une una amistad de muchísimos años. Yo realmente me siento con esa situación que tenía el Fakir César Dávila Andrade, que ama entrañablemente su tierra donde nació, pero también ama la otra tierra que fue Caracas, donde murió. Y esta tierra Loja, para mí es una tierra, una madre protectora que me acogió, que me ama, que me quiere. Y les mando un saludo inmenso a las señoras del CECIN de Loja, que sé que me están escuchando, que sé que me están viendo, y a todas mis amistades de que siempre me han brindado su amor, su cariño en este tipo de eventos culturales, como son las presentaciones de mi libro. Gracias, Javier. Gracias, Santiago. Gracias, Marcelito. Gracias a todos los que están siguiendo esta plataforma virtual, porque yo les llevo en mi corazón. Y quiero hablarles de este hijo espiritual, que en realidad así es. Para comenzar, diría que todos, inclusive en este tiempo de tantas confrontaciones sociales, tenemos todos una conciencia social que nos conduce hacia el delito en cualquier sentido, y no solo en el Ecuador, en toda Latinoamérica y en el mundo. Y ese delito es denunciado, pero al hacerlo así,
cae en el plano de la impunidad, pero no por falta de leyes ni por falta de Estado, sino por las circunstancias que le rodean. Entonces, este delito no pasa de serlo así, como a nosotros nos consta actualmente en este sistema social ecuatoriano que estamos viviendo día a día a través de gobernantes, de administradores del Estado y todo eso. Pero quisiera también comentarles a ustedes algo interesante que pasó con este libro. Tiene una historia. Bueno, yo había escrito 4 libros de poesía que son mis favoritas, mi favorito, este género poético. Había escrito sobre ensayos y sobre crítica literaria, en verdad. Pero en esto que constituye el relato, yo tenía ciertos temores porque sé y comprendo y admito que este tipo de narrativa es un compromiso del escritor con el lector cuando se enfrenta ciertas situaciones de esta sociedad caótica. Y me daba un poco de susto involucrarme en este género que está en boga, que es un género post-vanguardista, el género negro, pero no porque se trate de hablar de los negros, sino de los negros días que está azotando a la humanidad, estos negros días de la actual sociedad caótica en la que nos ha tocado vivir. Y estos cuentos tienen que ver con realismo crítico. Pero primeramente les voy a contar que aquí en Loja, esta ciudad tan culta, tan linda, se realiza permanentemente simposios nacionales e internacionales que lo hace la Casa de la Cultura. Entonces acá viene la cúspide de la poética, de la narrativa, del teatro, del cine, y son exposiciones magistrales que nos toca oír y asimilar, por supuesto. Entonces, un gran amigo, el pionero de la novela negra en el Ecuador, Eliezer Cárdenas, en el año 2017, dijo que realmente en el Ecuador hacía falta este tipo de narrativa que esté incrustada en este realismo crítico, que ya voy a hablar lo que significa el realismo crítico. Entonces dijo que no había muchos escritores y bastante ausencia femenina en el relato de este tipo de cuentos. Entonces, como me une una entrañable amistad con Eliezer Cárdenas, a lo que salimos del evento, me dijo, ¿y cómo van tus cuentos? ¿Has terminado? Y yo le dije, no, porque siento algo fuerte que significa el compromiso de escritor con el lector y con la sociedad, porque es bastante turbio, bastante difícil el engranaje de los personajes en este tipo de relato. Entonces yo dije, pero lo voy a hacer. Cuando ya terminé, sentía como temor porque no me había involucrado en la narrativa ecuatoriana, pero más aún en un tema tan extraordinario como es el realismo crítico. Entonces pedí sugerencias, pertenezco al foro de la Casa Tomada de Cuenca, que es un foro cultural donde están escritores muy valiosos. Entonces hablé con Carlos Pérez de Agusti, el presidente, un filólogo español, y le dije, quiero que tú leas a ver si cumple los cánones de todo lo que significa este tipo de relato. Luego él me dijo, sí, está bien,
se cumple todo esto. Y luego hablé con alguien que tiene mucha experiencia en esto, Iván Petrov, y me dijo, es maravilloso porque estamos involucrándonos de una forma poética en temas tan duros, tan difíciles, en donde uno tiene que enfrentar lo que es el delito, lo que es la denuncia. Entonces me apoyó, y más aún cuando yo envié al doctor Franklin Barriga López, presidente de la Academia Nacional de Historia, para que él emita un criterio sobre este libro. Y lo hizo a su estilo tan grandilocuente, a su estilo de gran conocedor de la historia y de la literatura, porque esto tiene también que ver con la historia actual del Ecuador. Entonces, me dio un prefacio que me motivó, sinceramente me motivó que se publique. Ahí acudo donde Javier Oquendo, ese gran hombre, autor de poesía en Paralelo Cero, el mayor evento que tiene el Ecuador a nivel de Latinoamérica y del mundo. Me dijo, con mucho gusto, claro, está de hablar con Santiago Grijalva, ay, qué amor de poeta, qué amor de joven. Yo vivo impresionada de esa calidad humana de los dos, porque todo hacen con pasión. Entonces, dije ya, me decidí, lo voy a publicar y no me arrepiento, porque fue primera vez que yo me había metido con la narrativa. A mí, yo adoro la poética, pero ahora incursioné en narrativa y espero que mis amigas, mis lectores, lo reciban con el mismo aprecio que yo le tengo al libro. Pero es algo que tenemos que hablar, que es el realismo. Bueno, este realismo en la época de Stalin, de Rusia, el mayor genocida que el mundo ha tenido, por supuesto que asomó el realismo socialista. Y este realismo fue totalmente combatido por él, a tal punto que un premio Nobel, como es Boris Pasternak, con su gran libro, El Doctor Zhivago, no lo pudo publicar. Y cuando vino ya la época del deshielo, que esto fue cuando se murió Stalin, lógicamente asomaron las grandes obras de la literatura universal rusas que tiene que ver con el realismo crítico. Entonces hubo una influencia tan grande de este realismo que llegó pues a la América, y esta literatura tuvo gran acogida con Alejo Carpentier, el cubano, y fue el realismo maravilloso. También asomó el realismo mágico con los ecuatorianos del grupo Guayaquil. Dignísimos ecuatorianos como para un premio Nobel. Pero antes de, posterior a él, el grupo Guayaquil con Icaza fueron los precursores del realismo mágico. No, del realismo social. Pero luego Gabriel García Márquez, otro premio Nobel, la cúspide del realismo mágico, con 100 años de soledad. El realismo psicológico, que casi nadie conocemos, con el gran escritor lojano, Pablo Palacio. Y yo celebro el nombre de él porque algunos eventos internacionales, nacionales, aquí en Loja, a través del simposio de la Casa de la Cultura, ha tenido que ver con este gran personaje que se le ha analizado de una manera exhaustiva a través de expertos en la literatura palaciana, y existe ese realismo psicológico en las obras del gran
del infinito, Pablo Palacios. Bueno, en este contexto asoma el realismo crítico. Esta palabra realismo está sujeta a debate porque tiene un gran contenido ideológico más que literario, porque se ha cargado tanto la ideología en este tipo de realismos, que por eso era que yo tenía ese compromiso de entrar a una sociedad caótica como la de ahora, con cuentos de realismo crítico, en donde queda pronunciada la denuncia, pero no se completa con un castigo renovador hacia la justicia. Y es lo que dice nuestro querido Javier. ¿Me puedes prenderla? Préndeme, por favor. Al respecto de lo que yo estoy diciendo, Javier nos dice que su lugar en el mundo, su circunstancia, que se juzgan en la trama y que dejan aflorar el espíritu notable de lo políticamente correcto, de lo que el mundo necesita para la estabilidad y para la conexión de todo lo que significa bueno para la condición humana. Entonces, este realismo crítico que enfoco yo en mis cuentos, lo hago para sublimar un poco la dureza y la crudeza de lo que significa el delito, lo hago poéticamente y me gustaría leerles un fragmento de una violación, pero que no solo siente, porque corresponde a un grupo de la costa ecuatoriana, de lo que nosotros llamaríamos campesinos del litoral, que viven en la playa y que para ellos es costumbre como tomarse un vaso de agua cuando las niñas están haciéndose señoritas, y bueno, y pasa. A ver, por favor, perdón. Hay un cuento que se llama Antonia la Bella. Antonia, la de cabello rubio y desaliñado, vive en el barrio pobre y marginal en su tierra, en la playa, en lo suyo, le canta la vida y le ama. En ella se yergue una niña con sabor a mar, hecha de brisas, quiere flotar por los acantilados, desafiar a las gaviotas, quiere vivir en el vuelo de los chartilejos, tiene un surtidor de gacelas en sus ojos, apenas 11 años de sueños inconclusos, de inviernos interminables que al llegar la noche, un toldo maloliente impide la invasión de mosquitos sobrevolando incansables. En la entraña del mangle, una casa es sostenida por deterioradas paredes, la cama de Antonia, un catre bordado de chinches, en el tránsito de las cucarachas al toldo de zaraza vieja. Llegaba a sus auroras, a su cielo azul, a su caminar cimbriante, miradas siniestras, torcidas, de jóvenes y viejos que en los que Antonia encendía la sangre con el cascabel de su andar y la innata seducción que despierta pasiones. En el camastro de sus sueños,
ausente la holgura y comodidad deseada, sus bellos ojos claros, extrañamente tiernos, tristemente húmedos, advierten cerca de ella a un hombre que le susurra frases indecorosas, a las cuales se incorpora asustada, sola. Él llega a su cama, el olor ocre corroe la calentura pérfida que conduce a la entraña de la flor campesina. Se deleita sus instintos primitivos, bajos, al contacto con el cuerpo virgen que sentía el olor amelcochado del cuerpo del sátiro, con aliento a coco descompuesto. Antonia percibirá por toda su vida el súbito acontecer. Bueno, esta es una parte sobre un cuento que se llama Antonia la Bella, pero resulta que ella avanzó en edad y lógicamente llegó un momento que se enamoró de alguien, pero ese alguien lógicamente le abandonó, como suele suceder en una sociedad líquida de la ciudad o del campo en este caso, y se fue. Pero tenía muchos pretendientes y era una mujer un poco liviana que se llegó a cometer un crimen por ella porque le descubrieron una infidelidad y se falleció el novio de ella, pero resulta de que todas las mujeres de ese sector rural que correspondía a la playa le admiraban, le aplaudían y le decían que por ella hubo ese crimen, un crimen pasional por amor. Pero realmente no fue así, porque se trataba de dos PPLs que salieron y que se peleaban por el amor de Antonia, porque realmente ella asistía a las fiestas, a las reuniones del barrio, muy bella. Entonces, bueno, son temas que enfocan esta situación de crímenes. En cada uno de los cuentos se tiene algún crimen. Es indispensable que exista no se trata de descubrir un crimen a través de la policía, pero sí se trata de una investigación, digamos, de la fiscalía, en donde hay la policía técnica judicial, y que en el fondo, por cansancio o por secretismo que nadie quiere hablar, por desaparición de pistas, todo quedó ahí. Entonces el final queda abierto, se trata de que esta literatura es una literatura bastante cruda y el famoso novelista de novela negra norteamericana Chandler habla de que los que escribimos este tipo de narrativa tenemos que ser totalmente sinceros con el lector, enfocar hechos reales con personas reales y que no podemos destruir lo que se llama credibilidad a través del manejo psicológico, del manejo de los personajes, que realmente ellos son lo que despiertan en nosotros esa gana de que el lector siga leyendo. Bueno, hay mucha intriga, hay unas descripciones poéticas de lugares alejados de la urbe y en ese sentido, el libro es un libro que manifiesta lo que se llama esta sociedad caótica, se llama Cuentos Negros, porque tiene que ver con estos días negros caóticos que atravesamos toda la sociedad. Por ejemplo, hay un caso de un libro argentino escrito por Rodolfo Walsh que se llama ¿Quién mató a Rosendo?
Se desarrolla la trama de este libro de novela negra en la Argentina, precisamente en la época de la dictadura militar. Y se llega a la conclusión de que, por supuesto, le mató el régimen militar imperante en esa época. Por supuesto, también al escritor le asesinaron y le desaparecieron. Estos son los famosos crímenes de Estado, como el que nosotros acabamos de pasar desde hace 10 años con el caso Gabela, que alguien tendrá que escribir sobre este caso, que queda un poco inconcluso, pero se llega, después de tanta investigación, a que no fue un crimen ordinario simplemente, sino que fue un crimen de Estado. Bueno, todo esto se ha escrito antes de la pandemia. Después de la pandemia, la literatura mundial se enriquece con tantos temas que vendrán a la mente de los escritores y corresponderán justamente a este género que se llama el género negro y que con el pasar del tiempo habrá exuberante producción del género negro. Pero en este género sucede que en el Ecuador hay un determinado grupo de escritores, digamos, un poco jóvenes, que hacen un abuso en la escritura, abuso de la imaginación, en los personajes, porque ya deterioran el sentido de la conciencia social y la denuncia, y se van hacia campos de lo que se ha denominado género sucio, porque realmente se complacen con crímenes extraordinariamente violentos, como los que suceden en los Estados Unidos, cuando alguien entra y mata, asesina en una aula. Entonces, esto tiene que ver también con las películas de acción, porque la narrativa actual no es esa narrativa clásica, esa narrativa pura. Ahora esta narrativa tiene que tener algunas influencias de Crónica Roja, que en mi libro no existe Crónica Roja, pero me estoy yendo a este género porque ya no hay esa narrativa pura, esa narrativa clásica, sino un híbrido dentro de la narrativa que lo que provoca es repulsión del lector. He tratado de tener un compromiso con los lectores para que el lector no se aburra, no se canse, pero que sí a través de una racionalidad que impulsa este tipo de narrativa sobre lo que estamos viviendo, sobre todo lo que significa delitos, denuncian y que de eso no pasa. Espero que les guste mi libro, les invito a leer y muy generosos ustedes porque tendrán que incursionar en un género que está en boga, no solamente en el Ecuador. Hay temas que se prestan para este tipo de narrativa, como por ejemplo, Colombia enfrenta desde hace muchos años, se desangra con el narcotráfico, igual que México. Entonces, en estos países ha surgido este tipo de narrativa exuberante y de la mejor manera, que es muy apreciado por los escritores europeos, que también tienen su literatura de estas condiciones. Y bueno, Loja, porque Loja es la que me ha provocado esta literatura, muchos cuentos, muchos detalles, muchos personajes, tiene que ver con Loja. Y quiero hablarles de algo hermosísimo
que para la gente pasa desapercibida. Hay una flor hermosa, rojiza, alilada, que yo le conocí en una tarde de sol, que cubría toditas las montañas de Vilcabamba y era una florcita en forma de escobilla que pasa desapercibida porque caminan y le pisotean a la flor y pasan animales y le pisotean a la flor, pero yo le cogí y me encantó, me fascinó su color, su textura, la forma como se abría en formita de escobilla, y es la famosa flor de Yaragua. Entonces el primer cuento tiene que ver con esta flor de Yaragua, que me ha inspirado muchos paisajes de Vilcabamba, porque en Vilcabamba realmente hasta la foto que está en el libro es una foto en claro oscuro, la naturaleza es pródiga, es maravillosa y se presta como para la fotografía, se presta para la literatura y, y bueno, esto es la hoja, esto es del Ecuador y muchas muchos relatos del libro tienen que ver inclusive con las costumbres ancestrales que en algunas partes no dejan de existir, como por ejemplo las discusiones, las matanzas que hay sobre territorios, cuando los vecinos se pasaron 1 metro de la finca de ellos y se asesinan entre familias porque ya queda la herencia que esta familia le mató al papá y que los hijos tienen que hacer justicia y en base de esa justicia mal entendida desaparecen muchas familias y eh, no es justo que estos crímenes ancestrales sigan manteniéndose hasta ahora. Bueno, eso más o menos es el espectro de lo que significa esta literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, querida Susi. Qué buena tu visión y tu acercamiento a este nuevo realismo que tú nos pones para, a través de tu libro, adentrarnos en ese nuevo universo. Te felicitamos, de hecho, porque el trabajo ha sido no solamente desde una mera observación o una creación gratuita de personajes, sino que además ha sido absolutamente analizada, absolutamente interpretada, y eso nos alegra muchísimo. Así que yo te doy un aplauso y todos tus potenciales futuros lectores también están ansiosos estoy seguro, por leer tu libro. Vamos a terminar la noche con la presentación de el querido Marcelo Proaño, pero antes de eso le voy a dar la palabra a Santi Grijalva para que nos cuente sobre cómo la gente podría hacer para obtener el libro de Susana Álvarez. Muchas gracias. Qué linda velada que estamos pasando acá. Qué linda noche escuchar todo esto de acercamiento a la narrativa de Susana. Así que muchas gracias por eso. Y sí, podemos adquirirlo el libro. Vamos a hacerlo de la manera que hemos venido haciéndolo en estos lanzamientos, que hemos tenido que siempre estar innovando. Entonces, se pueden contactar directamente o pueden dejar un comentario en este video en el cual estamos ahora. Nos van a poner su nombre y que desean adquirir el libro y después nosotros nos estaríamos contactando para solicitar y hacer el envío mediante ese de entrega. La verdad que está el libro, lo hemos conversado con Susana y tiene una promoción, una super promoción por lanzamiento. Está en $10 con envío. Lo vamos a realizar por su entrega, así que aprovechémoslo. Sería muy grato que podamos seguir combatiendo todo este encierro, toda esta pandemia con la literatura.
Y qué mejor con esa literatura que está hacia afuera, ¿no? Con ese reconocimiento siempre. Entonces, dejen sus comentarios las personas que quieran adquirir el libro para nosotros ponernos en contacto y gestionar todo el proceso que vendría de aquí en adelante para realizar la compra. Así que todos invitados a adquirir el libro de Susanita. Gracias, querido Santi. Ahora sí vamos a terminar esta noche de lujo con la presentación musical de Marcelo Proaño. Por favor, querido Marcelo, te escuchamos. Si puedes activar el sonido para escuchar tus interpretaciones. Muchas gracias. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Quisiera serte feliz, abrazándome a tu querer. Y contigo, mujer, sin pensar nomás en tu amor. Y si un día te cansas y el cariño se va, quiero que no te rías y me siento llorar. Que por ti daré todo el corazón. Tú eres para mí toda mi ilusión. Quisiera serte feliz, abrazándome a tu querer. Vivir contigo, mujer, sin pensar no más en tu amor. Y si un día te cansas y el cariño se va, quiero que no te rías y me sientes llorar. Que por ti daré todo el corazón. Tú eres para mí mi única ilusión. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Marcelo. Con cariño para todos ustedes, esperando que lo poquito que yo hago les haya gustado. No, un gusto, un placer. Para mí, a mi queridísima amiga del alma, Susanita Álvarez. Y a usted, querido señor, quiero también felicitar por este programa, por estas lindas frases que dice Susanita como escritora. Ella se merece, pues, lo más lindo del mundo. Primeramente, porque es una linda y hermosa chica. Quiero decir y expresar mis sentimientos de gratitud a ustedes porque hayan hecho este programa especial. Muchas gracias. Buenas noches. Que Dios les bendiga y muchas felicidades. Gracias, muchas gracias, querido Marcelo. Gracias, Susi. Gracias, Santi. Fue una noche realmente linda. Gracias a todos los que nos acompañaron a través del Facebook Live, que además fueron muchos. Hay muchos comentarios, muchos abrazos, muchas felicitaciones, querida Susi. Te invito a que te acerques al video ahora que va a quedar ya en el Ángel Editor y para que veas esa calidez de la gente por tu libro. Te agradecemos mucho por ser parte de la editorial. Te abrazamos, que ese abrazo llegue hasta Loja. Y gracias a todo nuestro público, siempre tan fiel, siempre tan querido en esta época del confinamiento.
yo me despido a nombre de la editorial El Ángel, muy satisfecho, muy agradecido, muy complacido. Gracias por esta noche. Un abrazo grande para todos y buenas noches.